Entonces chicos, bienvenido aquí al tema de congruencia de triángulos. Vamos a ver aquí la definición. A ver, vamos a buscar por aquí un plumón para poder señalarlo mejor. Me dice aquí que dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma medida de longitud y sus ángulos correspondientes tienen también la misma medida. Por ejemplo, si yo tengo aquí el ángulo alfa y el ángulo teta, en este triángulo también tengo alfa y teta, y me dice aquí entonces que este lado va a ser congruente a este lado. ¿Qué pasa si yo tengo aquí el ángulo beta y aquí tengo el ángulo beta? Entonces, aquí vamos a ver que este lado, que yo tengo el ángulo alfa y beta, va a ser congruente a este lado, que también tengo el ángulo alfa y beta. Entonces la congruencia de lados y ángulos va a depender de la posición en la cual se encuentran los triángulos. ¿Y cuál es el símbolo de la congruencia? Este símbolo de la congruencia es la igualdad de una pequeña, en este caso, del símbolo de la n, ¿no? Entonces esto es el símbolo de la congruencia. Entonces aquí vamos a ver nosotros las propiedades importantes de la congruencia, que son tres, el conocido como lado, ángulo, lado. ¿Cómo yo identifico esta parte? A ver, vamos a señalar por aquí. Me dice, a ver, por aquí el plumón, listo. Me dice que si dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados de igual longitud y un ángulo comprendido entre ellos que tiene la igual medida, ¿no? Entonces, ¿cómo yo identifico esta parte? Por ejemplo, si yo tengo este lado que vale C y este lado que vale A, y en el otro triángulo yo tengo que este lado vale C, este lado vale A y este ángulo vale B. Entonces, son congruentes, ¿por qué? Por los lados. Entonces yo puedo afirmar que si en este triángulo tengo el ángulo beta, entonces este triángulo también su ángulo va a valer igual, el beta. Ojo, ¿y qué pasa si es al revés? Si es que yo tengo, por ejemplo, aquí el lado, en este caso C, y tengo aquí el ángulo beta, y tengo aquí el lado A. Y en este triángulo yo tengo el lado C, tengo el lado, en este caso, el ángulo beta. Entonces, por congruencia, si yo tengo aquí que el lado vale C, beta y A, y aquí tengo C, beta, entonces este lado va a ser congruente a este. Entonces este lado A va a valer este lado también el mismo valor. Entonces solamente es identificar en este caso las propiedades y la congruencia entre cuál ángulo puede ser igual, cuál lado también puede ser igual. Entonces esa es una de las propiedades. Vamos a pasar por aquí a la segunda. Ya me dice ángulo, lado, ángulo, más conocido como el ala. En este caso vamos a tener dos ángulos y un lado. Aquí está. Vamos a señalar los dos ángulos y este lado. Entonces, si yo tengo aquí alfa y beta y este lado vale C, y en este triángulo yo tengo alfa y tengo C, entonces este ángulo, como me dice que aquí que los dos triángulos son congruentes, entonces yo puedo afirmar que este ángulo beta va a tener que ser igual a este ángulo beta, porque son congruencias. Por ejemplo, otro, si yo tengo aquí alfa, beta y lado C, y en este triángulo yo tengo alfa y beta, y me dice que estos dos triángulos son congruentes, entonces yo puedo afirmar que si este lado vale C, este lado también tiene que valer C. Ojo, profesor, y yo puedo usar también la primera propiedad y la segunda en un mismo ejercicio. Por supuesto, también puedes usar lo mismo. Hasta puedes usar las tres propiedades. Vamos a ver por aquí la tercera propiedad, más conocido como el LLL. ¿Por qué? Porque aquí solamente van a hacer congruencia lado, lado, lado. Aquí vamos a señalar, a ver con otro color, aquí.
Por ejemplo, si yo tengo este lado B, este lado vale C, y yo tengo aquí el ángulo alfa. Ojo. Y en este triángulo yo tengo el C, yo tengo el A y tengo el ángulo alfa. Entonces, ¿yo qué puedo afirmar? Que si es que me dice que estos dos triángulos son congruentes, entonces el lado opuesto del ángulo alfa es el lado A. Entonces, este ángulo opuesto también va a valer el lado A. Si este ángulo que está aquí, su lado vale B, en la misma posición tiene que estar, entonces aquí también este ángulo este ángulo alfa, este lado también tiene que valer el mismo valor de B. Entonces, es solamente aquí ver la posición de los lados y de los ángulos con respecto a sus congruencias. Entonces, yo aquí en un solo ejercicio yo puedo aplicar las tres propiedades, si es que puedo, ¿no? Puedo usar solamente uno o puedo usar solamente dos, dependiendo cómo esté la posición del triángulo. Y además, qué propiedades me sirven para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, esas son las tres propiedades básicas de la congruencia. En este caso, vamos a borrar por aquí, no se borró lo que hemos hecho. Ahí está. Entonces, esas son las tres propiedades básicas de la congruencia de triángulo, que es el lado, ángulo, lado, que ya hemos explicado, lado, ángulo, lado, ángulo, es más conocido como el ala, y el lado, 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 conocido como el LLL. Aquí también nosotros vemos algunas aplicaciones de lo cual se puede aplicar. Aquí vemos este ejercicio. Vamos a señalar por aquí. Primero leemos. Me dice aquí que AB es igual a BC. AB es igual a BC. Lo marco del mismo color porque me dice que los lados van a ser iguales. Ojo, ya. Entonces, si estos dos lados son iguales, y aquí yo veo el mismo ángulo, y aquí también yo veo el mismo ángulo, entonces, ¿qué quiero decir? Entonces yo puedo afirmar que este triángulo APB es congruente a este triángulo BCQ. Entonces, esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque estoy viendo que tienen el mismo lado y también tienen con respecto el mismo ángulo. ¿Por qué el mismo ángulo? Porque este vale 90 y este también vale 90. Y aquí está la congruencia del triángulo. Entonces, este me permite identificar cuando dos triángulos son congruentes. Y lo cual también puedo aplicar las propiedades que hemos visto primero, segundo y tercera propiedad. Vamos a ver otro por aquí. A ver, en este caso vamos a señalar con otro color. Aquí me dice que AB es igual a BC. AB es igual a BC. ¿No? Estos dos lados me dicen que son iguales. Listo. Ahora, entonces yo veo por aquí que también tiene el mismo ángulo. 90, 90. Con respecto a su lado. Ojo, con respecto a su lado. Ángulo AB, su lado opuesto vale 90. Ángulo BC, su lado opuesto vale 90. Entonces, ¿qué es lo que puedo afirmar aquí? Que el triángulo ABP es congruente al triángulo BQ y C. O sea, estos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque estoy afirmando que tiene el mismo lado y el mismo ángulo. Entonces, la cuestión es identificar cuándo dos triángulos pueden ser congruentes. Puede ser por su lado, puede ser también por sus ángulos. Por eso puede ser también identificar que son congruentes porque tiene dos lados o porque tiene dos ángulos. Entonces, eso va a depender de cómo nosotros lo visualicemos bien el ejercicio, ¿no? Y otro por aquí. Ahora vamos a ver.
Me dice por aquí, vamos a buscar otro color. Aquí está. Me dice AM. A ver, me dice que AM es igual a MB. AM, está aquí, me dice que es congruente a MB. Son iguales. Muy bien. Ahora me dice que AP y BQ son paralelos. ¿Qué son paralelos? Los paralelos son dos rectas que nunca se van a interceptar, o sea, van a tener siempre el mismo espacio. Ahí entonces, este PBA con este BQ van a tenerse paralelos, o sea, van a tener de aquí hasta aquí la misma medida. Entonces, yo ya estoy viendo que dos lados son iguales y este lado, PA y BQ, también van a ser iguales porque forman dos rectas paralelas. Entonces, al tener dos lados que son iguales, entonces yo puedo afirmar que este triángulo AMP es congruente ¿a quién? Al triángulo MBQ. Entonces, esos dos triángulos que está aquí, vamos a pintar, y este que está aquí, van a ser congruentes. Aquí está, congruente. ¿Por qué lo hemos afirmado? Porque tiene dos lados iguales, ¿ya ves? Entonces la congruencia se puede dar a través de dos lados iguales, a través de dos triángulos, a través, por ejemplo, de dos ángulos o de tres ángulos. O sea, va a depender, como he dicho, de la forma de cómo nosotros lo visualicemos el ejercicio y qué propiedad nosotros podríamos aplicar en su desarrollo. Vamos a ver por aquí. Ahora vamos a ver aplicaciones de la congruencia de triángulos, ¿no? Algunos teoremas, algunas propiedades, algunas fórmulas que nos va a permitir a nosotros el desarrollo. Acá tenemos, me dice aquí, vamos a señalar el teorema de la bisectriz de un ángulo. Aquí está, ¿no? Me dice aquí el teorema de la bisectriz. ¿Por qué se llama bisectriz? Porque aquí este ángulo, ¿verdad?, está formando dos ángulos iguales. Estos son las bisectrices. Esas son las bisectrices. Entonces, si yo tengo de esta forma el ejercicio, al tener aquí una bisectriz y aquí otra bisectriz, ¿no?, que divide el ángulo en dos partes iguales, del mismo valor θ y θ, ¿qué me da a entender a mí aquí? Que este lado M va a ser igual a este lado N. O sea, estos lados van a ser iguales. ¿Y qué va a pasar con A y B? Este lado, el A va a ser igual a este lado B. Entonces, cuando yo tengo algún triángulo que es congruente, y en este caso es un cuadrilátero, por el cuadrilátero, 1, 2, 3 y 4 es un cuadrilátero. Entonces, un cuadrilátero, en este caso está formando dos triángulos, y en este triángulo están dos bisectrices, ¿no?, en este caso θ y θ, se va a usar esta propiedad, que los dos lados van a ser iguales, que están de esta manera, y este lado también van a ser iguales. Entonces va a haber ejercicios que solamente vamos a aplicar los teoremas, pero hay otro ejercicio donde nosotros lo podemos adecuarlo. Vamos a ver por aquí otro teorema, el teorema de la mediatriz. Aquí está. Profesor, ¿qué es la mediatriz? Por ahí vamos a explicar, vamos a buscar plumón. Aquí está. La mediatriz es una recta, en este caso, esta recta, que va a formar un ángulo recto, o sea, una perpendicular, lo cual va a dividir al lado en dos partes iguales, o sea, N y E. Entonces, esa es la parte de anaranjada de la mediatriz. Es la mediatriz. Entonces aquí si el lado opuesto va a formar N y N, entonces ¿qué va a pasar aquí? Que este lado A y este lado B también va a tener que ser iguales. Ojo,
Profesor, la mediatriz en este caso va a formar para este lado ángulos iguales, sino que aquí no lo está notando, no lo está considerando, pero este ángulo, vamos a señalar con rojo, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí van a ser iguales. Entonces, al formar ese ángulo, también una bisectriz, este lado n, este lado n, por la propiedad de la mediatriz que divide el lado opuesto en dos partes iguales, n y n, estos lados que están al costado también van a tener que ser iguales. Está aquí. Entonces, ese es el teorema de la mediatriz de un segmento. Vamos a ver otro por aquí. El teorema de la base media. Esto ustedes sí lo conocen. Ahora vamos a buscar por aquí. Por el plumón. Aquí está. Dice el teorema de la base media. Por ejemplo aquí. Si yo tengo esta figura y este me vale X y este vale B. Por propiedad, en este caso, de cuadriláteros, ¿no? Si me dice aquí que X es igual a B sobre 2. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el B siempre va a ser el doble de X. O sea, si esta X vale, por ejemplo, 4, este B va a valer 8. Si este X vale 3, este B vale 6. Entonces, siempre se va a respetar esa afirmación. Entonces, aquí me dice que AM es igual a MB. Aquí está. AM es igual a, perdón, aquí me dice que AM es igual a MB. AM es igual a MB. Y aquí me dice que BN es igual a MC. BN es igual a MC. ¿Por qué son iguales? Porque me dice que está partiendo del punto medio. O sea, la distancia que está aquí es la mitad el n. O sea, por ejemplo, si todo esto vale 10, cada parte vale 5 y 5. Aquí también se está partiendo desde la mitad. Entonces, al ver yo esa propiedad, entonces aplico lo que está aquí. Que x va a ser igual a b sobre 2. Ese es el teorema de la base media. Que por ahí se puede usar en algunos ejercicios que he revisado. Aquí está teorema de la mediana relativa de la hipotenusa. Aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a anotar por aquí. Este es el triángulo rectángulo. Y me dice que AM es igual a MC. Cuando yo quiero nosotros igualar o poner congruencia a dos lados, yo puedo ponerle de esta manera. Acá me dice que AM es igual a MC, entonces yo pongo de esto así. Que de A hasta M es igual a MC. Entonces, ¿qué doy a entender aquí? Que el lado AM es igual al lado MC. Puedo ponerlo de esa manera para poder señalar la igualdad de los lados. Entonces, aquí yo, ¿qué me dice aquí? Que estoy formando este lado. Que X dice que vale 6. ¿No? ¿Por qué? Porque yo estoy señalando aquí yo lo estoy volteando este triángulo. ¿Ah? Y se cumple que X es igual a 6. Entonces yo aquí yo puedo afirmar que el X vale 6. Si el X en este caso vale C, entonces yo lo puedo cambiar de valores. Aquí colocarlo C y aquí colocarlo X, como está con respecto a esta figura. Si el X vale C, entonces los tres lados pueden valer C. Este vale C, este vale C y este también me va a valer C. ¿Eso para qué me permite? Para poder reemplazar nosotros valores. Entonces, por ejemplo, si me dice a mí que un lado vale 8 y otro lado está el mismo valor, entonces yo a ese lado yo lo puedo poner valor de 8 y así utilizar la congruencia de triángulo. Aquí está.
Si el X vale C, entonces yo puedo afirmar que los tres lados va a valer C, C y C. Aquí está C, C y C. Y este es el ángulo alfa, que es este ángulo que mide 90 grados. Entonces, ese es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, con respecto al poder reemplazar valores, en este caso, yo puedo formar triángulos congruentes. Todo va a depender de los lados y de los ángulos y de la posición en la cual se encuentren estos dos triángulos. Entonces, yo no puedo afirmar que dos triángulos sean congruentes si no puedo verificar que sus lados son iguales o sus ángulos son iguales. Ojo, yo primero tengo que comprobar que los dos triángulos tienen igual ángulo o igual lado. Entonces ahí sí yo puedo afirmar que son congruentes y puedo usar la propiedad o los teoremas que nosotros hemos visto por ahí. Entonces, hasta ahí nos quedamos con el tema de la parte teórica de congruencia de triángulos. A continuación se les va a explicar algunas propiedades y al desarrollar los ejercicios de ejemplo